Dios les bendiga, mis hermanos. Pues en esta ocasión quiero compartir una temática que me suscitó una reflexión personal, pero que se la compartí a un amigo que ya entrevisté en el pasado, que es a Juan Márquez. Él fue obispo de la llamada iglesia, aunque sabemos que realmente se comporta como una secta, de El Palmar de Troya, ¿va? En la descripción o en un comentario fijado les dejaré aquella entrevista porque no nos vamos a meter en tanto que ya tocamos allá. Bueno, tocaremos algunas cuestiones, pero va a puntualizarse en algo más. ¿Y a qué me refiero? Mi reflexión personal había sido ver que después de la muerte de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, todos aquellos grupos que no reconocían al Papa Francisco, sino a Benedicto como el verdadero Papa, aun cuando Benedicto se cansó de decir que el verdadero Papa era Francisco, etcétera, etcétera. Después su secretario también ha sacado un libro en donde vuelve a decir que simplemente esto no tiene sentido de decir que el Papa reinante era Benedicto XVI. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en que, pues, como dicen los cubanos, ahorita es un arroz con mango, porque aún entre estos, este grupo, que también me parece de una manera bastante narcisista, megalómana, soberbia, se autodenominan como el remanente, o sea, los privilegiados, en ese sentido, los elegidos del Señor, pues ya entre ellos está habiendo algunas facciones de quiebre. ¿Por qué unas facciones de quiebre? Porque, por ejemplo, hay algunos que están diciendo de que el Papa Benedicto en realidad no murió, que está escondido en alguna parte, etcétera, y que la masonería lo está acosando, y entonces ya se sabe el discursito. Segundo, hay otra facción de este mismo remanente que está diciendo que listo, sí, sí murió, pero ¿qué van a hacer? O sea, ¿quién va a ser el sucesor? Entonces, algunos están diciendo que por casi prácticamente Vox Populi, entre el pueblo, si los cardenales no van a elegir nuevo papa y todo esto, pues que el pueblo es el que lo tiene que elegir. Y me parece que creo que en estos días estaban como por elegirlo, ¿ah? Un cierto grupo. Luego están aquellos que siguen diciendo, pues eso de que el Papa Benedicto era el verdadero Papa y tras su muerte, pues también declaran la sede vacante, pero llegan a decir, bueno, no puede elegirse un nuevo papa dentro de los cardenales que están ahorita porque muchos de ellos han sido nombrados por el Papa Francisco. El Papa Francisco es un papa ilegítimo, por decirle cortito, ¿ah? Porque le llaman de falso profeta, anticristo, de cuánta cosa. Entonces, pues, ya están entre la espada y la pared ellos. Entonces, esperaremos a que el Señor actúe, ¿no? Entonces, dentro de esto, o sea, el Señor no puede actuar dentro de, inclusive de las limitaciones del Papa Francisco, pero sí va a actuar de alguna manera ante las situaciones que ellos mismos se han puesto en problemas, ¿verdad? Entonces, y así. Entonces, lo que me sugirió esta situación que se está generando, no tanto por esas personas, yo las respeto si ellos quieren seguir con ese tipo de postura, pero el problema es que mucho del pueblo sencillo está tragándose ese tipo de retórica, ese tipo de dialéctica, ¿va? Y lo que me vino a la mente fue precisamente esta secta del Palmar de Troya, porque saben que ellos tienen su papa actual, su propio papa y todo. Entonces, ¿cómo se generó? Porque Juan me había pasado los mensajes, supuestamente las revelaciones privadas que tenía este hombre Clemente, al principio habla con una reverencia y un amor sobre el Papa Pablo VI, etcétera, que se ha dicho de paso. Después de esta entrevista que tengo con Juan, yo voy a hacer un video profundizando en todas esas revelaciones privadas del Palmar de Troya para que vean la dinámica y vean si actualmente los mentados remanentes se parecen más a una iglesia como la secta del Palmar de Troya o se parecen más realmente a la iglesia de Cristo, ¿ah? Entonces, pues bueno, se me vino a la mente esto, nadie más experto que alguien que haya vivido ahí, que haya sido un clérigo de ellos, como Juan,
y le pedí que si se podía dar un tiempecito para una entrevista y me la ha aceptado. Entonces, quiero darle la bienvenida a Juan. Muchas gracias, Cristian, por invitarme a esta charla, que espero que sea de buen provecho para todos los que sí te siguen y que realmente estén interesados en esta temática acerca eh, de profecías y cosas que están anunciando algunos evangelistas o sacerdotes, incluso la gente misma, ¿no? Que gustan de escuchar cosas que realmente podían confundirlas, más que Claro. ilustrarlas. Sí, aunque ya he mencionado que ya tuvimos una entrevista en donde nos profundizamos un poco sobre ti, sobre tu experiencia dentro del Palmar de Troya y todo esto, en un minutito, un par de minutitos, haznos una síntesis simplemente por aquellos que no hayan visto aquella entrevista. ¿Quién es Juan Márquez? ¿Quién fue Juan Márquez respecto a esta ya secta, ¿no? Claro. Bueno, pues mi nombre es Juan Márquez y yo fui desde el año 91 hasta el 2000 obispo de la iglesia palmariana. Yo fui, digamos, captado por esta iglesia porque me dijeron que era la iglesia, la continuación de la iglesia católica romana, ya que aparentemente en el año 78, a la muerte de su santidad Pablo VI, la Virgen había cambiado la sede de Roma a un pueblito llamado el Palmar de Troya, y que el Papa era un Papa ciego, y que el Papa estaba oculto, y que muchas profecías de hace 200 años, 300 años, anunciaban de que al final de los tiempos, la iglesia estaría en catacumbas y sería gobernado por un Papa caudillo que se llamaría de Gloria Libre, según la profecía de San Malaquías. Entonces yo caí en este grupo pensando de que era la continuación de la iglesia, que algo estaba sucediendo en la iglesia y claro, a mí me atrajo una cosa muy importante que ellos me contaron a mí. Me dijeron, es que nosotros somos verdaderos devotos de la Virgen María, porque la Virgen María se ha aparecido no una vez, sino casi durante más de 25 años en el Palmar de Troya y está dando mensajes trascendentales que la humanidad no quiere escuchar. Entonces, como yo venía de un país, de Perú, donde estábamos pasando los años 80, una serie de eventos sociopolíticos muy sangrientos, muy violentos, terrorismos, coches bombas, habían pues guerras también en el mundo, ¿no? Había muchos conflictos en el Medio Oriente. Y además hubieron apariciones, unas falsas apariciones en Chile, Peña Blanca, no sé si lo recordaréis, y también en Perú mismo aparecieron muchas Virgen de Fátima, imágenes pequeñas de escayola de la Virgen de Fátima llorando sangre en casas particulares, no dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, en esos tiempos ya corría ese rumor tipo conspiración de que es que la Virgen aparece fuera de la iglesia porque los sacerdotes y la iglesia va mal, porque realmente hay masones y comunistas en el Vaticano, porque realmente el Papa que está en el Vaticano es un antipapa profeta del anticristo, y muchas de esas cosas muy pintadas, ¿no? Entonces, Esto, claro, recuérdame, estamos hablando de los 80, ¿dices? los 80s, sí, Sí, los 80s. te preguntaba esto porque, de hecho, como le mencioné ahorita a la audiencia, después voy a hacer otro live en donde sacaré todos los textos de las revelaciones, supuestas revelaciones que recibió este hombre Clemente y después algunos de la iglesia que se han manejado como tal, porque, pues sí, al principio, pues defiende mucho al Papa Pablo VI y todo esto, pero, por ejemplo, nada más para darle un tentempié a la audiencia, en un mensaje de 1971, supuestamente, se le dice a este hombre que al final, ya en los 80 ya está autoproclamado Papa, ¿va? Porque ¿en qué año se autoproclamó de alguna manera? Él se proclamó en el año 78, el mismo 6 de Apenas agosto, muere Pablo VI. apenas si al día siguiente muere Pablo VI. Bueno, es que él estaba, hay una cosa muy oscura, pero es un hecho que fue contado por su eh, Lazarillo, ya que este Papa Gregorio XVII
del Palmar de Troya, era ciego, había perdido los ojos en el año 76 en un viaje que venía de Francia. Pues se queda, el conductor queda dormido y chocan contra un poste. Entonces todos salen ilesos menos él. Él pierde los dos globos oculares en producto de los cristales que estallaron en sus ojos, ¿no? Un castigo de Dios para mí porque estuvo jugando con la fe de muchos cristianos y haciéndose pasar por real vidente, en mi opinión. Entonces, él se hace, pues, se autoproclama papa, pero la noche anterior de esta proclamación fue muy contado por los testigos de que él había dormido con otro seminarista colombiano. O sea, él tenía unos vicios que realmente nunca durante, ni antes, ni durante, ni después de las apariciones que él decía haber tenido, nunca ha cambiado. O sea, él siempre tuvo esos vicios, ¿no? Y para mí fue cuando yo no sabía nada. Cuando yo ingresé, a mí me contaron de que él era el gran papa esperado por Dios, y que el mundo reconocerá pronto, y que el anticristo estaba por venir, y el fin del mundo también. Y este papa iba a conquistar todo el mundo a la iglesia palmariana. Todo el mundo reconocería, o sea, estamos hablando de todos los continentes reconocerían a la iglesia palmariana como la verdadera iglesia de Cristo, y todo el mundo reconocería al Papa Gregorio XVII como el verdadero Papa caudillo, gran monarca y, y también como el rey del universo. Yeah. Eso él decía. Perfecto. Entonces, leo un poquito este mensaje de 1971 cuando ya va como acomodando las aguas, entre comillas, pero ahí vemos un poquito la falencia ahorita antes de entrar. Decíamos que hasta en el mismo texto, pues al final se ve que esas revelaciones privadas, pues tenían poco de serio, porque dice, supuestamente esta revelación se le da a él, dice, mirad, hijos míos, los días están contados. Ya está próximo el antipapa, ya va avisando que después de Pablo VI es el antipapa, o sea, sabiendo que después se autoproclama papa, o sea, lo más seguro, no quiero hacer un juicio temerario, pero lo más seguro es que ya estaba haciendo su agenda concretamente respecto a su proyecto. Dice, ya está próximo el antipapa, pues mi vicario actual, Pablo VI, está reinando ya por breve tiempo. Breve tiempo. Y esto lo dice en 1971 y Pablo VI muere hasta 1978. Ese es su breve 78. tiempo, 7 años, ¿verdad? Entonces, Exactamente. dice, su final es inminente, está diciendo Inminente. 1971 y muere hasta 78. 1978. 78, exacto. Dice, pedid por él para que él acepte el martirio. Porque también otro mensaje menciona de que Pablo VI iba a ser mártir y todo eso, y sabemos que, bueno, no, en una sí deja ver como si fuera un martirio físico como tal, porque martirio espiritual, sin lugar a dudas, es un papa martirizado, el Papa Pablo VI. Claro. Pero acá se le decía que iba a ser mártir, como también algunos de estos estaban diciendo de que Benedicto XVI iba a ser mártir y todo eso, o que iban a matar primero a Francisco, iba a quedar nuevamente el verdadero papa que era Benedicto. O sea, es más de lo mismo. Por eso he querido hacer esto, porque esto no es nuevo. Lo que se está manejando ahorita, tenemos estos ejemplos del Palmar de Troya, ¿va? Entonces dice, pedid por él para que él acepte el martirio, morir por la iglesia. Mas él es libre, no puedo forzarle. Solo vuestras oraciones harán que él acepte el martirio. Ay, hijos míos, no sois dignos de tener un gran papa como tenéis, un papa que día a día va entregando su vida, que momento tras momento está siendo crucificado, que continuamente lo veis con lágrimas en los ojos. Pobre vicario, qué tremenda cruz te ha tocado soportar, pero esta cruz será tu gloria en la patria celestial. Pobre papa, mirad su rostro surcado, pálido, mirad su figura, son los síntomas de la pasión. No hagáis caso a los difamadores del Santo Padre. Hasta ahí muy bien, porque el papa, realmente Pablo VI sufrió mucho y le difamaban mucho. Dice, no es él quien hace las cosas malas en la iglesia, son los obispos fariseos que le rodean, pues en la iglesia desgraciadamente hay obispos masones y obispos marxistas. Un paréntesis, digo, perfecto que esté en contra del marxismo, pero se apoyaba con un tipo de fascismo, ¿no? Porque también e inclusive él, que creo en la iglesia tienen como santo a Franco, ¿no? Me parece. Sí, como santo a Francisco Franco. Pero esta historia déjame explicaros Sí, porque, sí, claro, adelante.
porque usó todo lo que más o menos en Sudamérica como en Norteamérica, quizás no sabéis mucho acerca de la historia de España, y para poder entender esto que pasaba con Clemente Domínguez, hay que remontarnos primero al pasado. Entonces estoy hablando de que todo el mundo ha escuchado los mensajes de la Virgen de la Salet. Ok, la Virgen de Salet que se aparece a Melania Calvat y a su primo Maximino Giraud. Y bueno, pues dice Melania que recibió pues la visión de la Virgen. Hasta ahí nomás, los primeros días se aparece la Virgen que le implora, que aparece llorando, pero pide oración y esas cosas, ¿no? Pero 40 años después, aproximadamente 40 años después de las apariciones de la Salet, Melania, la principal vidente, empieza a reescribir los mensajes, y esta vez lo reescribe pero con un tono muy, muy acusador a la iglesia. Entonces ya empieza a hablarse que hay obispos desviados, hay obispos que están manipulando al Papa, y de que viene el fin del mundo. Habla del apocalipsis, anuncios muy, muy catastróficos. Imaginaos, para una Francia donde estamos hablando del siglo XIX, ¿no? 1800, estas visiones de Basalet fueron 1831. Imaginaos en aquellos tiempos la ignorancia que había, la poca información, y la gente estaba muy, pues, dentro de la iglesia. Además que estaba estallando una rebelión, una revolución en Francia. Entonces, dicen los historiadores de la época de que Melania se había juntado con ciertos escritores, y esos escritores empezaron a contarle, bueno, tienes que reescribirlo, y si quieres yo te lo reescribo. Entonces Melania iba contando y los escribidores pues iban poniendo cosas de más, ¿no? De manera que del obispo de la época, de la ciudad de Francia, pues dijo, bueno, estos son falsos, estos no son de Dios. Y entonces... Pero a veces se promueven como si fueran de los que fueron aceptados, ¿verdad? O sea, porque como es de la misma, espérate, pero ya están en circunstancias distintas, o sea, son mensajes que la iglesia nunca ha probado, estos últimos, ¿verdad? No, exactamente. Luego, segundo, y después hablamos vuelvo a Salet. Segundo, año 1931, España elige democráticamente una república, se llama la República Española, en la que pues el Papa es declinado, es desterrado de España, el rey de España es destituido de España y se instala una república democrática, ¿no? Digamos así. Y entonces al día siguiente, una aparición en Esquioga, en el norte de España, en el País Vasco, y la Virgen se aparece a unas niñas, a una niña y un niño, y les pide que recen. Entonces le dice que recen en ese lugar, y entonces los niños vienen a este lugar a rezar. Pasados los días, aparecen otros videntes, y se reunieron casi 50 videntes. En pocas semanas ya habían 50 videntes, y llegaron hasta los 150 videntes. Y entre estos 150 videntes, habían una niña que se llamaba Berta, ¿cómo se llama? Sí, se llama Benita Arias, perdón. Y esta Benita Arias empieza a contar cosas como acusaciones contra los obispos y el Vaticano y la Iglesia, y habla y anuncia de la iglesia, Dios está preparando una orden, se llama los crucíferos, los portadores de la cruz, y va a haber una gran guerra que va a empezar. Y entonces estas apariciones por parte de Benita Arias tienen una carga totalmente política, y no piadosa, no empujando a la gente a la devoción, sino es política. Y habla del comunismo, y habla del marxismo, y habla de muchas cosas que van a pasar en España, primero, y luego en el mundo. Parece ser que la Virgen en estas apariciones solamente parece que España es la nueva Tierra Santa, pero entonces los mensajes son distribuidos. Corre como pólvora durante el tiempo de la República para hacer que la gente de España salgan a las calles y derroquen esta república y vuelva de nuevo el rey a España. Entonces,
Luego, tiempo después, han habido más apariciones en muchos lugares de España, pero lo que más llegaron a lo más trascendental fue las apariciones de Garabandal, que durante un tiempo estuvieron también en boga. O sea, toda España estaba latente y venía mucha gente de Europa a este lugar a mirar los prodigios que habían ahí, ¿no? Prodigios que eran mayormente apariciones, las niñas haciendo pues volteretas y cosas muy, muy fantásticas, nunca vistas, ¿no? Y yo creo que Clemente se entera de que habían unas apariciones nuevas en el Palmar de Troya, en Sevilla, en su propia tierra, y Clemente llega a este lugar un año después de empezar estas apariciones, cuando ya había por lo menos unos 50 videntes en ese lugar. Entonces Clemente llega, pues empieza a contar cosas, y él entiende que aquí es su oportunidad de salir, ser conocido en su propia tierra. Entonces, un año después de esto, de estar visitando los lugares de aparición del Palmar de Troya, él sale rodando por los suelos y dice tener unas visiones. Dice que la Virgen se le aparece a él y que incluso la corte celestial, los ángeles, lo miran a él como si fuese un elegido. Y él lo transcribe en sus mensajes. ¿Ubica la Ahora, audiencia eso en qué año? esto es en el año 69. Okay. La primera aparición fue en el 30 de marzo del 68 a unos niños, pero Clemente lo llega a tener un año después, en el año 69. Primero, Clemente, pues se le aparece según a él, se le aparece Santo Domingo de Guzmán, diciéndole, tú tienes que rezar el rosario y tienes que extender la devoción al rosario. Perfecto. ¿Vale? O sea, empieza no hay aquí no hay dudas, ¿no? O sea, no hay, digamos, algo sospechoso, ¿no? Pero luego Clemente empieza a tener discordias con los otros videntes y llega un momento en que ya no le gusta que los otros videntes estén a su lado quitándole la fama. Así que empieza Clemente a empujarlos fuera del lugar de apariciones. De hecho, en ese mismo lugar de apariciones, habían 4 lugares de apariciones. O sea, con diferencia de unos 20 metros, 30 metros. Y entonces, mucha gente que estaba con Clemente, cuando Clemente tenía sus éxtasis, de pronto escuchaban que debajo, al lado de la carretera, se escuchaba éxtasis aquí abajo, y todos dejaban a Clemente solo y se van corriendo abajo. Luego otro, allá atrás de allá, en la comunión mística, ¡boom! Todos dejaban al otro vidente y se llevan a la comunión mística. Era una locura. Entonces, no tiene sentido divino pensar o creer de que ahí estaba pasando algo. Entonces, Clemente, en el año 71, como bien has dicho, empieza a anunciar cosas, ¿no? El Papa Bueno, Pablo yo desde VI el 70, porque te estoy leyendo aquí una cuestión del 71, pero por ejemplo, para terminarlo, el texto que estaba leyendo, que va mucho con lo que estás diciendo, dice en esa del 71, pero ya cuando haga el otro live les presento también ya desde el 70, empieza un poquito a verse que está manipulando de alguna manera esto. Dice, la retórica de siempre hasta el día de hoy. Si se fijan, hermanos, escuchen estas palabras de este tipo y es lo mismo que estamos escuchando hoy. El problema es que por eso que este live es para que se puedan abrir los ojos, ¿va? El que quiera seguir ciego, pues allá. Entonces dice supuestamente en esta revelación que le dan a Clemente, dice, Satán ya está en el Vaticano gobernando la iglesia. O sea, van preparando todo, ¿ah? O sea, Claro. y si Satanás ya está en el Vaticano, apenas muere Pablo VI, pues, ¿quién es el que está lejos de Satanás? ¿Quién es ¿cómo dices? El caudillo. Pues él. Entonces, y fíjate, déjame de interrumpir un poquito esta parte antes de terminar de leer. Tú lo conociste y todo esto. No sé si alcanzas a detectar algo que yo detecto en este tipo de personas, ¿va? Que es, les encanta generar duda sobre las autoridades civiles, religiosas, etcétera, pero hay de aquel que se atreva a dudar de que él haga algo malintencionado. O sea... Claro, el principio tú sabes que todo el mundo, las conspiraciones, todo el mundo ha escuchado teorías conspiranoicas. Esto no es nuevo, esto es muy antiguo, esto existe Sí. desde antes de Cristo. Por conspiraciones, muchos los inocentes han muerto. Por conspiraciones, muchas obras malas se han realizado. Entonces,
Una de las cosas de las conspiraciones, una de las señales de las conspiraciones es primero quitar legitimidad a la verdadera, Deslegitimizar. deslegitimizar a las verdaderas autoridades, Ujú. creando un bulo, creando una historia falsa, un relato creado donde no tiene fundamento, pero la persona que lo divulga dice que ha tenido una locución o una división o Dios le ha mostrado por medio de un ángel ciertas cosas y que si uno niega esto, está escupiéndole la cara a Dios o está rechazándole a Dios, la gracia de Dios. Y eso es un error muy, muy grande que muchas personas inocentes y mal formadas o mal informadas pueden caer. Porque Entonces, estas personas, de hecho, entienden esta lógica, ¿no? Es decir, si de Perico de los Palotes dice que el Vaticano está lleno de Satanás y de masones y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que la gente no habrá el ingenuo que crea, nada más porque Perico de los Palotes lo dice. Pero si lo claro, está diciendo la Virgen en una... claro. ya ahí la Ahí, cosa, entonces. exactamente, entonces, ahí entra el miedo y la gente dirá, oh, no, es que no, si lo ha dicho la Virgen es porque lo ha dicho, y si lo niego o si lo rechazo, puedo condenarme. Claro. Y Clemente creó en su iglesia, hasta aún hoy, este tipo de creencia de que si no crees en el Palmar, tú estás en camino del infierno. Un tipo de Ojo, psicosis, ya. un poco de paranoia, es un poco, Paranoia. pero eso se llama percepción coercitiva, porque te está jugando Ujú. con tu mente, te está haciendo una distorsión cognitiva, o sea, Ujú. juega con tu mente de manera de que como tú no sabes, si no estás bien preparado como cristiano acerca de Ujú. cómo reconocer apariciones marianas o cómo reconocer si un vidente es verdadero o es falso, tú puedes caer fácilmente. Pero por eso estamos aquí hablando a todas las personas para que no me crean a mí, sino estudiad vosotros, ¿no? Yo puedo equivocarme, pero yo conozco esta experiencia que he vivido con un falso vidente en una falsa iglesia que fue en su momento muy grande, muy visitada, pero que realmente descubrí adentro la naturaleza real de esta secta y realmente era destructiva. Realmente no De venía hecho, de Dios. en la primera entrevista, que les repito, la van a encontrar en la descripción o fijada en un comentario, ojalá la vean para que vean más detalles de esto, pero quiero retomar una cosa que sí tratamos en aquella primera entrevista, que es cuando ya empieza las dudas en ti y en otros, o sea, ellos tratan de dar pasos adelante, ¿va? O sea, como mensajes de la Virgen en contra de estos que están como conspirando en contra nuestra o alguna cosa de esa, o sea, que de luego se va, eso es lo que me refiero, es decir, ellos pueden meter la duda y la cizaña a cualquier persona, sobre cualquier persona, pero hay de aquel que al menos se atreva a pensar de decir, ¿y qué tal si el embustero y el cizañudo es este supuesto vidente? Es este Exactamente. supuesto supercatólico, etcétera. No, ahí te los echas de enemigos, ¿ah? O sea, Claro, cuéntanos un poquito cómo esas repercusiones que tuvo cuando empezaron porque creo que me habías dicho que creo que en una misa, porque no sé, eso no es misa, pero creo que sí mandó como supuestamente un mensaje, una revelación en contra de ustedes, una cosa a los que se iban a salir, alguna cosa de esas, ¿no? sí, bueno, la cosa fue que una vez que nosotros descubrimos, bueno, nosotros no descubrimos primero, es que nosotros no teníamos formación sacerdotal para nada, ni formación pastoral, ni teología, nada. Nosotros, un obispo palmariano realmente era un esclavo que fregaba los suelos, cocinaba y hacía cosas manuales, o sea, no hacíamos estudios para nada. Solamente los líderes lo únicos que hacían era pedir dinero a los fieles por teléfono, que manden giros postales con dinero porque nos morimos de hambre, pero mentira, era para comprarse ellos buenos coches, colonias, compraban casas a sus familiares que no eran palmarianos, habían unos arreglos con banqueros, con gente de poder y se escondían dinero entre ellos. Eh, y ellos vivían muy bien, en la opulencia. El Papa mismo, si vosotros veis los vídeos en el YouTube sobre la iglesia palmariana, veis al Papa cada vez que sale con un vestido, una capa nueva, casullas nuevas, bordados en oro, en hilos de oro. Eh, para él lo mejor, pero no para los pobres. Los pobres
muchos de los fieles que dan su dinero a estos personajes Mm. están comiendo solamente arroz y pasta, arroz y fideos, porque tienen, la iglesia palmariana tiene como, cada familia tiene entre 10 y 15 hijos, incluso hay más. Yo he contado uno que tiene hasta 18 hijos. Mm. Entonces, la manipulación que existe es latente, es visible, no es una invención mía. Somos unos 200, 300 actualmente exmiembros que estamos viendo lo que sucede en la iglesia palmariana. Y aunque ya ahora estos líderes, Clemente Domínguez, el principal fundador de esta secta, Manuel Alonso Corral, digamos, su secretario de Estado, ya murieron, y el tercer papa de esta iglesia huyó con un cochazo, con dinero, con joyas y con imágenes por ahí, y algunos dicen que hasta con propiedades ya a su nombre, huyó de la iglesia, y el que está actualmente ahí es uno que fue puesto a dedo por el anterior papa fugado. Entonces ahora él está ahí, pero no sabe nada. Este Papa Palmariano actualmente no tiene formación, no sabe la doctrina palmariana a fondo, no sabe cómo explicarla. Este es un personaje que solamente está ahí pintado, pero lo que verdaderamente están ahí moviendo para que la iglesia palmariana siga sobreviviendo son los satélites que tiene alrededor, que están deseando que no se les acabe la buena vida, porque Mm. realmente piden mucho dinero a la gente. Y aunque ellos niegan de que no nos piden dinero, son realmente muy cínicos, ¿no? Y yo los he visto, ¿no? Ya. Los he visto. Mira, entonces termino aquí, dice, Satán ya está en el Vaticano gobernando la iglesia, pues hay obispos que todo su afán es destruir la iglesia, pero no podrán. Yo estaré con mi iglesia hasta la consumación de los siglos. Y aquí viene la cosa que tú también decías, lo ponías en el sentido civil político, pero también la politiquería que se llama eclesiástica. Es decir, de pronto la Virgen empieza a dar mensajes en contra de ciertas conferencias episcopales. Cuando tú revisas, curiosamente son conferencias episcopales que los están fiscalizando a ellos, que no les están dando eso, porque fíjate lo que dice en este mensaje del 71, dice, me repugnan algunas conferencias episcopales, donde en vez de enseñar el Evangelio se deforma y desvían las ovejas. Es posible que en una conferencia de obispos católicos se discuta sobre mi divinidad, sobre mi presencia real en la Eucaristía, lo mismo que están diciendo ahorita, sobre los dogmas de María. Estos obispos lo único que desean con eso es confundir a los fieles. Hay obispos, vuestra sangre correrá. Obispos que sois mi oprobio, que renováis mi pasión y mi crucifixión con vuestros desvíos. También es verdad que hay obispos santos en la iglesia. Y esa es otra cosa. Los buenos, ellos dicen quiénes son los buenos. ¿Ah? O sea, Claro, ellos meten la cizaña y a los que ellos le dan la bendición como tal, no hay derecho en decir, oye, espérate, pues no es tan bueno. No, 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 no. Pues está bendito por el líder como tal, y hay de aquel que se vaya en contra de esto. ¿No? O sea, también es verdad que hay obispos santos en la iglesia, obispos dispuestos a dar su vida por la iglesia. Orad constantemente para que la iglesia tenga obispos santos. Hijos míos, a pesar de decir yo estas palabras duras hacia los pastores, vosotros debéis amarles, pero amarles no quiere decir seguir sus heréticas doctrinas. ¿Le suena a la audiencia algo similar a lo que se está diciendo ahorita? Amarles sí, porque el alma está hecha a espejo de Dios y debéis procurar su salvación. Que esa es una contradicción que yo lo digo actualmente, por ejemplo, que muchos críticos sistemáticos del Papa, que a lo menos, a diferencia de los que no lo reconocen como Papa, católicos, lo reconocen, pero dicen, yo lo reconozco y oro por él y le amo y todo eso, pero tú ves que el 99% de lo que dicen es golpes bajos, etcétera. Digo, no, pues vaya amor, o sea, si me dices claro, que hacías más a tu esposa, pues pobre esposa, ¿verdad? Porque, o sea, son palabras nada más. ¿Por qué? Porque tal cual mandar, decirse católicos y mandar a que linchen al Papa Francisco y todo eso, cuando tú lo reconoces como Papa, es ir en contra de tu propio mensaje. Entonces, saben manipular, saben cómo meter, sí, vamos obedeciéndolo, pero no los mensajes heréticos y esa cuánta cosa. Y el razonamiento de que si es herético o no herético, ellos lo hacen. No es que ni que objetivamente que sea una cuestión herética, sino que ellos interpretan, como tú muy bien dices, a veces con una formación raquítica, y la gente que todavía tiene más formación más pobre, pues se tragan eso. Termino, dice,
Amarle sí, porque el alma está hecha a espejo de Dios y debéis procurar su salvación. Preparaos, hijos míos, estad unidos bajo el manto de la Virgen Santísima, pues el antipapa confundirá a la iglesia terriblemente. Ojo con esto. O sea, después de Pablo VI, esto está diciendo el 71. Entonces, ¿quién es? La gente tiene miedo cuando dicen es confusión, confusión, confusión. ¿Y quién es el que te aclara todo? ¿Quién es el que te va a decir la verdad? El que te va a librar de las confusiones. Pues, ¿quién El creen? líder. El líder. El líder. Entonces, estad unidos bajo el manto de la Santísima Virgen, pues el antipapa confundirá a la iglesia terriblemente. Solo con la oración y el constante invocación al que es mediadora universal de todos, de todas las gracias y dispensas, podéis seguir al verdadero papa. Ya está hablando de un verdadero papa. Dad gracias a Dios, pues ahora tenéis un gran papa, todavía está Pablo VI en el gobierno de la iglesia, pero a su muerte todo será caótico. Os bendigo. 71. Inminente la muerte de Pablo VI, nada que inminente, se murió hasta el 78. Y Nada. después, ¿cómo se suscitó esto? Ayúdanos a entender cuál fue el paso de él a autodenominarse papa, quién lo hizo papa, cómo estuvo toda la logística, vamos a decirlo así. Ya. Mira, es muy importante antes, como puntualizamos, ¿no? Este arte, esta maña que tienen los conspiranoicos, ¿no? Es primero, es crear estas anuncios inminentes, eso sucede en todos los círculos conspiranoicos, ya vemos QAnon y los de los antivacunas y esas cosas. Y entonces eh, empiezan con que la Virgen la iglesia es muy farisaica y hay obispos masones y hay obispos comunistas y el Vaticano va a caer. Entonces la gente siempre hay un deseo humano de yo quiero saber la verdad, ¿no? Y entonces cuando estas personas que escuchan a estos líderes, estos líderes carismáticos, y dicen, oh, él es el camino que me va a... Sí, yo también sospechaba de que en el Vaticano hay obispos y hay satanismo y hay misas negras. Entonces, no, yo voy a estar con Clemente o yo voy a estar con este vidente porque este vidente está diciendo la verdad, lo que la televisión nos dicen, lo que los periódicos no publican. Entonces, claro, es una manera de manipular que tienen ellos, ¿no? Y luego, cuando ya van preparando el camino, ¿y qué pasa? La iglesia romana, la iglesia del Vaticano, cuando empezó la aparición del Palmar, como en las otras apariciones, siempre envía un delegado o un grupo de delegados, sea laico, sea sacerdotal, siempre envía a ver qué está pasando en ese lugar. La iglesia, lógicamente... Si continúes esto, quiero rescatar una cosa que acabas de decir, que también que quede como enseñanza, para que la gente aprenda a discernir. Tú has tocado un punto bien importante. Cómo este tipo de líderes, siempre la retórica es sobre una supuesta inminencia. Inminente la muerte de Pablo VI, nada que inminente, murió hasta el 78, o sea, todavía 7 años. Entonces, claro, ¿por qué? Porque tú dices, si la Virgen empieza a decir, en 100 años vendrá el anticristo, en 100 años tú y yo vamos a estar vivos, pues no. Entonces, es como que, entonces, esta cuestión que la gente ponga atención a todas aquellas que se dan de profetas y revelaciones privadas y teorías de conspiración, aunque ellos dicen que no es teoría de conspiración, fíjate si manejan la retórica que ahorita está diciendo aquí Juan, la inminencia. Ya está aquí, ya acá, etcétera. Porque evidentemente no tiene sentido que te den un mensaje a 100, 200 años. Digo, muchos profetas, o sea, los profetas del Antiguo Testamento vieron a Jesucristo, no, y ya lo estaban profetizando, ¿no? Porque eran verdaderas profecías, no eran la chorrada que ahorita no, inminente, ya en un año más vendrá el antipapa, o en 2 años, o etcétera. O sea, y si no te dicen 2 años, algunos hasta ponen fechas, ¿eh? Pero si no te dicen días y todo eso, juegan mentalmente, te manipulan mentalmente con eso, inminente. O sea, que en pocas palabras, piénsatela en no creerme, porque si no me crees, como esto ya es inminente, te puedes arrepentir por no creerme. ¿Qué juego tan manipulador? Sí, entonces justamente en el año 73, después del 71, en el año 73, la Virgen habla de que hay que visitar vete a Clemente, date una vuelta por Europa y ve al Vaticano a entregar el mensaje mío al Papa Pablo VI, ¿no? Entonces Clemente coge un grupo de obispos
o grupo de sus seguidores, y se van de viaje a Francia y van a varios lugares, pero claro, no van directamente en avión, van en coches, pero claro, van de aquí, llegan al norte de España y pernoctan ahí, ¿no? Pero antes de ir a dormir, vamos al bar a tomar una cerveza y a relajarnos. Entonces van, se toman su cerveza, su comida, duermen en el hotel con el dinero de los fieles y luego van a Francia y dan una vuelta por Francia, visitan a un cardenal, lo que sea, y luego van al bar a comer y a beber, borrachos, y luego a dormir, y al día siguiente, total, llegan al Vaticano, entregan el mensaje, claro, no podían entregar el mensaje a Pablo VI, pero de paso visitan al obispo, al cardenal obispo de Venecia, el que era el monseñor Albino Luciani, y entonces hablan con él, Pablo les primero. invita el Papa Juan Pablo I, y les invita a un café, rezan el rosario juntos, un misterio del rosario juntos, y Clemente le explica las apariciones de Palmar. Bueno, el Papa no te va a decir, fuera de aquí, pulgoso, ¿no? Entonces el Papa, muy amable, le va a decir, bueno, déjame leerlo y después ya te responderé, ¿no? Entonces, luego Clemente se le tiene una visión, o sea, no con el Papa, con el Albino Luciani, sino que después, al salir de los despachos del cardenal, pues tiene una visión y le dice la Virgen a Clemente, este señor, este cardenal Albino Luciani es un hombre de Dios, es muy amante de la Virgen, este hombre es muy sabio y Dios le ama mucho, ¿no? Y tal. Y luego se van, vuelven a Sevilla a hacer su show, ¿no? Pues el Papa Albino Luciani, el Monseñor Albino Luciani, a la muerte de Pablo VI llega a ser el Papa Juan Pablo I. Y Clemente, cuando muere el Papa Pablo VI, Clemente dice, ya ahora mismo están sentando al profeta del anticristo, Albino Luciani, que es un masón del grado 33. O sea que hace unos años, 3 o 4 años, era un amante de Dios y la Virgen, muy obediente a las inspiraciones y a las gracias divinas, y en pocos años ya es profeta del anticristo, masón del grado 33. Cuando uno, para llegar a ser masón del grado 33, tienen que pasar muchos años y tienen que ser, bueno, lo que sea. Pero Clemente fue tergiversando la historia para ser creída por sus fieles. Y los fieles, claro, como están atentos a qué nuevo viene, ¿eh? Entonces él inventaba más cosas, ¿no? Total, llega la muerte de Pablo VI y Clemente se levanta de la cama y dice, pues nada, si ya Pablo VI ha muerto, yo soy el Papa. Y luego Clemente se tira solo en su habitación. Nadie más lo vio. Dice él que la Virgen se le aparece, el Señor se le aparece, San Pedro, San Pablo y la corte celestial. Y el Señor mismo le trae la tiara y lo corona Papa. Y entonces le dice, como a Pedro, al primer Papa, le dice, hijo mío, tú me amas. ¿Sabes? Tres veces le dice, tú me amas, sí, Señor, te amo. Pues ya ahora mismo se consagra el reino de la gloria de las olivas. Tú eres el Papa esperado en la profecía, el Papa anunciado que un día cogerá la espada y restablecerá la fe católica en todo el universo, en todo el mundo. En esa Así se revelación dices que como que la corte celestial le puso la tiara, ¿no? Sí. Porque fíjate también las inconsistencias, porque él hablaba, que le agradezco, que al menos habló bien de Pablo VI y todo esto, pero fue Pablo VI el que retiró la tiara, ¿va? Y Juan Pablo I ya no la aceptó la tiara, ponérsela. Qué curioso que el Papa Pablo VI, al cual él sí lo reconocía, en esto no lo obedeció, ¿va? En esto no, porque él sí siguió usando como tiara, ¿no? Sí, él siguió usando la tiara. Él restableció, Clemente, al elegirse papa a sí mismo, pues dice, bueno, yo soy el papa, yo restablezco la tiara, la silla gestatoria, el besapiés al También lo llevaban en papa. silla gestatoria. Bueno, Eh, para un poquito orientar a las personas, tiara es esta corona triple que usaba antes el Papa. El último que la usó fue Pablo VI y la donó para los pobres. Y de ahí en más, ya cuando se eligió a Juan Pablo I no se dejó coronar, sino fue simplemente la mitra, ¿va? La Y la mitra. silla gestatoria que dice Juan es como una silla que se llevaba en los hombros, no por una cuestión de pedantería, sino una cuestión también visual y todo esto, pero evidentemente yo creo que en el caso de Clemente sí había una cuestión de vanidad, ¿no? O sea, de ser alzado o alguna cosa. Claro, es una cuestión de ser alzado y vestido, porque él siempre
estrenaba nuevos mantos, Clemente nuevos mantos, nuevos anillos, nuevos guantes, zapatos. Entonces, yo creo que Clemente, como tenía una personalidad distorsionada, Clemente quería parecerse a las imágenes de la Virgen Sagrada de Sevilla. Si ustedes no saben, si ustedes sabrán, vean, busquen Semana Santa de Sevilla. Sevilla capital tiene por lo menos unas, digamos, unas 100 cofradías, y cada cofradía tiene 2 o 3 imágenes de vírgenes, vestidas engalanadas con mantos, capas, sayas, todos bordados en filos de oro y muy bonito todo, realmente muy artístico, realmente es muy, muy bonito verlo. Pero Clemente quería sentirse como la Virgen María, o sea, quería sentirse engalanado, vestido y vivado y aplaudido, porque es la fe popular de Sevilla. Y Clemente digamos, bebido, lo ha, digamos, chupado de su cultura. O sea, no, y luego, en las apariciones del Palmar, la Virgen plantea, o el Señor, el cielo, plantean de que el Palmar es que la verdadera devoción, o la verdadera, digamos, devoción o alabanza que agrada a Dios es la que se hace en Sevilla. ¿Y qué pasa con los otros países? O sea, ¿qué pasa con los otros? No solo el mundo católico es Sevilla, es todo el mundo. O Fíjate, sea, es otra cuestión de la personalidad de este tipo pues yo no sé si psicópatas o manipuladores, en realidad, bueno, porque narcisismo puro. sí, un narcisista, porque es un carácter de esto. Ahora se está viendo en la cuestión de las reformas que ha hecho el Papa respecto a la misa tradicional y todo eso, más allá de si están bien hechas o no hechas, lo que sea, pero ¿cuál es la retórica que se maneja en ciertos grupos? Es decir, de hecho, el Papa hizo en parte esas restricciones. ¿Por qué? Porque no todos, una gran parte de los que van a misa tradicional, no, tridentina como tal, porque tradicional también es el Novus Ordo, están continuamente minimizando el Novus Ordo y cualquier otra liturgia que no sea la suya. O sea, es esta dinámica de siempre decir, solamente lo mío, o sea, son mis peregrinaciones, aquí son las buenas, aquí, allá, chance y sí son buenecitas, pero no llegan al nivel. Hay algunos que dicen, bueno, el Novus Sordo sí es legítimo, etcétera, sí está bien la misa y todo eso, pero no es más que la misa tridentina. Y a mí me gusta decirles, estos que piensan así, ¿dónde dejan, por ejemplo, los ritos orientales? Que inclusive son hasta más antiguos. Entonces, es este narcisismo de decir, solamente lo mío es lo bueno. Si es más o menos moderado, el narcisista te dice, ok, lo tuyo también es bueno, pero no es más grande que lo que se celebra aquí. Entonces, esa personalidad. La Iglesia Católica tiene 24 ritos de la misa para celebrar, válidos. Estamos en el Sí. rito, repito, el rito oriental, el rito bizantino, el rito copto, el rito etíope, el rito mozárabe, hispano-mozárabe, que se celebra en Toledo, en España. Y, no, Sí, y una hay, diversidad, y hay una muchos de ellos mucho diversidad. más antiguos del romano. Claro, 24 ritos, no solamente el Novus Ordo, sino que hay 24 ritos válidos para celebrar la misa. Entonces, Clemente, como otros, digamos, digamos, sedevacantistas o conspiranoicos de la Iglesia Católica, están diciendo de que, pues, Benedicto es el verdadero papa porque Francisco es un papa marxista, comunista, chavista, lo que sea. Entonces, pero aquí vamos a plantear una cosa antes que nada, más allá de las personas, la misa. La misa, como hemos dicho antes, hay 24 ritos diferentes para celebrar la misa válidos. Siempre han habido estos ritos válidos. El Novus Ordo es un rito más. El Papa Pablo, digamos, el Papa Benedicto XVI, estableció o sea, el Novus Ordo y la misa tridentina que se podía celebrar, ¿vale? Se podía celebrar. Se dio permiso para que se pueda celebrar la misa tridentina a quien quiera. Pero el Papa Francisco restringió porque vio que se estaba utilizando la misa tridentina como una arma ideológica, Exactamente. como una arma ideológica para dividir a la iglesia. Entonces, él es el Papa, él es el que está al mando del pastoreo de los fieles y tiene que actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos sectores que están
digamos, que son soberbios, arrogantes, y no aceptan esto, y pretenden estar sobre encima de la autoridad del Papa. El Papa está ahí por designio de Dios. El colegio cardenal, Dios ha designado que el colegio de cardenales elijan al Papa. Y aquí no cabe de que, no, es que ha habido estos cardenales son masones ahí infiltrados, judíos, y Illuminati, o lo que, eso no existe. Eso no existe, porque si no, Dios no sería Dios. Dios tendría que hacer algo. Y realmente yo creo que Dios va a estar con su iglesia hasta el final de los tiempos. Sí, decir lo Y no, contrario es como estar afirmando de que a Dios se le pueden quitar las riendas de la iglesia, ¿verdad? O sea, exactamente, o que decir no es un lobby, poderoso. masón, etcétera, sí tiene la capacidad de arrebatarle la autoridad a Dios y poner un papa que no quiera a Dios, ¿verdad? Y además, Y luego hemos tenido papas de todo tipo, ¿verdad? Pero claro, es ahí el misterio de que Dios. Yo recientemente hice un live sobre una homilía muy bonita de Ratzinger, defendiendo al Papa Pablo VI en su tiempo, y él mencionaba de eso, o sea, es un misterio de cómo Dios, hasta en el Papa más imperfecto, así como lo fue Pedro, y describe, o sea, con todas sus limitaciones y todo eso, el Espíritu Santo sigue su promesa. O sea, nadie le puede arrebatar eso a Dios. Entonces, no, estos que se dicen supercatólicos y todo eso, a lo menos indirectamente, sí están diciendo que una secta masona, satánica, la que tú quieras y gustes, es capaz de quitarle la autoridad que Dios tiene sobre su iglesia, ¿verdad? claro. Y Es como negar. eso es blasfemo. Claro, aceptar este tipo de conspiraciones o de ideas oscuras, es decir que Dios no es omnisciente, que Dios no sabe lo que está pasando y que no puede hacer nada. O sea, está quitándole, está, digamos, insultando a la autoridad, digamos, a la presencia de Dios. Entonces, por eso hay que estar muy cautos con este tipo de relato, que no está fundamentado en nada. Hay relatos que no tienen fundamentos, hay relatos que vienen de revelaciones aparentemente privadas, que mayormente son falsas, porque si un relato conspiranoico apocalíptico, o incluso que aparecen con buenos consejos, como rezar el rosario, hacer penitencia, mucho cuidado, porque el demonio hace estas cosas, estos juegos, ¿no? Y ya Santa Teresa en sus tiempos escribía de que muchas veces había monjas que eran muy piadosas y tenían por santas, y hacían muchas penitencias, no comían, pero luego se dieron cuenta que estas monjas comían, tenían guardada comida debajo de la cama y comían cuando nadie las veía. Entonces decía, esta monja lo que más que piedad tiene picardía. Entonces San Juan de la Cruz muchas veces desenmascaró a falsos santos, también a falsas personas beatas, muy piadosas, muy. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el narcisismo o, digamos, los problemas mentales que puedan tener ciertas personas son tomados en cuenta, y realmente hace mucho daño a la paz de la gente. Claro. Entonces, sí, para más o menos ir haciendo como una recta final, te decía, entonces, para que nos ayudes a entender ese traspaso desde que se va Pablo VI para poder alcanzar a detectar cuestiones similares a lo que estamos viviendo. Ya ahorita hemos detectado varias, ¿verdad? Pero ¿cómo fue? Entonces, ya supuestamente la Corte Celestial puso la mitra, etcétera, pero ¿quién los ordenó? ¿Obispos? ¿O cómo está la cosa? ¿Cómo fue Bueno, armándose toda esta nueva iglesia o claro. la verdadera iglesia católica, etcétera, de todo esto? Bueno, ya, Clemente había fundado en el año 75 la Orden de los Carmelitas de Santa Faz, mandada, ordenada por el cielo, ¿no? Entonces, Clemente como seglar, se visten de hábitos, sin ser todavía nada de la iglesia, sin tener siquiera la autoridad de la iglesia, funda su Orden de los Carmelitas de Santa Faz. Si bien muchos sacerdotes muy antiguos, sacerdotes que estaban también muy seguidores de estas apariciones marianas que habían por todo el mundo, pues llegaron al Palmar a ver qué pasaba. Y Clemente, con esa astucia y esa gana de engañar, pues engañó a estos sacerdotes diciéndoles que de pronto la Virgen se le aparecía y le decía que estos sacerdotes se queden aquí esta noche, que su misión ya acabó, que ahora tienen que quedarse aquí a celebrar misa en el Palmar de Troya. Entonces Clemente ya tenía un grupo de sacerdotes. Luego, Martín Gondintú, Sacerdotes legítimos. sacerdotes legítimos ya, Ya, wow. párrocos. Ya. Y estos engañados, y estaban manipulados porque estaban muy cuidados por el grupo. Estamos hablando que Clemente no era el único. Este grupo, el grupo que había creado Clemente,
había designado tesoreros, guardianes, seguidores, rezadores, un montón de gente estaba a los servicios de Clemente y de Manolo. Entonces, Martín Gondintú. ¿Quién es Martín Gondintú? Fue un monseñor que en el año 31 recibe aparentemente un permiso del Papa Pío X, en la que puede ordenar sacerdotes sin tener aparentemente permiso del Vaticano, cosa que yo dudo mucho, pero eso es lo que dice Sí, la yo Iglesia creo que más Ecuatoriana. bien es Pío XII, ¿no? Pío XII. Sí, Bueno, él dice Pío XII ya. sí. Pues da un permiso especial para ordenar sacerdotes, sin pedir permiso al Vaticano. Si bien he escuchado por una fuente de un catequista español, me cuenta que sí es verdad, pero pero el Papa Pablo VI se lo quitó, porque ya por el año antes de empezar el Concilio Vaticano, el segundo, Martín Gondintú estaba en su tierra, en Vietnam, y aparentemente estaba haciendo muchas cosas realmente que realmente avergonzaban a la iglesia. Por ejemplo, estaba adueñándose de tierras, vendiendo propiedades y haciendo a su familia rica. De hecho, su hermano, el hermano de Monseñor Martín Gonditú, fue el presidente de Vietnam. Y esto fue el inicio de la guerra de Vietnam, la conocida guerra de Vietnam, donde la familia del hermano de Monseñor Gondintú fueron asesinados todos. Entonces, Monseñor Gondintú estuvo totalmente desvariando porque había perdido todas sus tierras, todos sus negocios se habían perdido en Vietnam. Y entonces fue enviado, volvió al Vaticano a pedir ayuda, pero llegó que estábamos en el momento del Concilio Vaticano, entonces empezó a decir cosas muy, por ejemplo, abogar por el progresismo en la iglesia, acerca de por qué no ordenar mujeres sacerdotes, por qué no hacer estas cosas. Empezó a criticar ciertos aspectos del Papa. Entonces lo tuvieron, incluso en el Vaticano lo tuvieron como un poco realmente rebelde a la autoridad de la iglesia. Entonces Monseñor Gondintú en uno de sus viajes llega a España. Llega en España en el año 75, atraído porque dos emisarios de Clemente fueron a buscarlo. Unos dicen que lo encontraron en Francia, porque Gondintú estaba visitando a Marcel Lefebvre en Econ, y otros dicen que lo trajeron de Italia. Realmente hay dos versiones. Pero bueno, llega a España ya muy anciano, realmente muy anciano, y según testigos con que he hablado, el pobre apenas podía hablar. O sea, lo manipularon diciéndole que la Virgen quería que esa noche se celebrasen ordenaciones sacerdotales y que si no lo hacía, pues se acarrearía peligro para la iglesia. Entonces Clemente pues aparentemente recibe al niño Jesús en sus brazos y se lo da a cargar. Entonces le dice, mira, ahora te voy a dar el niño Jesús en tus brazos, siéntelo. Y entonces pues, el Monseñor puso sus manos y no es él, pero muchos de los amigos de Clemente dijeron que sí había dicho que había sentido el peso del niño Jesús, lo cual no creo que sea verdad. Puede ser que haya sentido algo, pero también pensamos de que el pobre Monseñor Gondintú no estaba real en sus facultades mentales en ese momento. Bueno, Entonces, existe el efecto placebo también, ¿verdad? Esto que se usa en la medicina, o sea, la sugestión, básicamente. Y, yeah. sí, es claro, es como si tú te dicen a ti te dicen, oye, en esa casa, si vas de noche, vas a ver un fantasma. Y si vas de noche, vas a ver un fantasma. Yeah. ¿Verdad? Y si es así, o te dicen, oye, no vayas por ahí porque hay un perro. Y cuando vas caminando, dices, no, mejor no, porque vaya que aparezca el perro, aunque no lo veas. Entonces, el Monseñor Gondintú fue sugestionado de esta manera. Entonces, Monseñor Gondintú aquella noche, pues ya tenía todo preparado, no sé cómo trajeron todas las cosas y entonces empieza el rito de la ordenación en la madrugada del 25 de diciembre del 75, si no me equivoco. Entonces son ordenados 5 personas, entre ellos Clemente, y entonces Clemente pues todavía queda ahí con Monseñor Gondintú, lo mantienen ahí durante unos días y organizan la consagración episcopal la noche la noche vieja del año 75. Entonces Monseñor Gondintú hace las consagraciones episcopales y luego, una vez que ya consagró, lo despachan. Adiós, bye bye, arrivederci, y lo despachan a Monseñor Gondintú. Monseñor Gondintú partió de ahí y parece que fue su próxima parada fue en México. Entonces, Clemente, en ese momento Clemente dice,
pues ya soy obispo, y el Señor le aparece y le dice, ahora que no paras de ordenar sacerdote, ahora hay aquí un colegio cardenalicio, un colegio episcopal, y aquí hay que consagrar y ordenar sacerdotes ya, cuanto más mejor. Y Clemente, pues a cualquier niño de 14 años que veía ahí, tú te quedas aquí. La Virgen quiere que tú seas sacerdote. Tú tienes que ser monja y monja. Entonces ya se formó un grupo de monjas y un grupo de jovencitos obispos. Los jovencitos eran de entre los 14, 16, 17 años. Niños que no habían acabado la escuela, sin formación ni nada. Entonces, ante claro, la Iglesia Católica, el obispo de Sevilla, tenía constancia de lo que estaba pasando ahí y ordena órdenes de excomunión e invalidación de los hechos en el Palmar de Troya y condenación de los hechos del Palmar de Troya. Pero Clemente se fabricaba sus visiones diciendo que el cielo le decía que no escuches al obispado, vosotros seguís adelante. Sí, Año porque 75. el obispado está lleno de Satanás, de masones, o sea, la retórica de siempre, ¿no? La Me imagino. retórica, lo que ya había anunciado, porque no se va ahora a retractar. Ya lo había Claro. anunciado antes en el año 71 de que van a haber antipapa y va a haber No. obispos malos, ¿no? Entonces ya tenía que seguir con esta historia, ya lo tenía preparado, así que ya ahora hay que llevarlo a cabo. Entonces el obispo el obispo de Sevilla era un malo y no hay que escucharlo porque ese hombre no está contra Dios. Y cualquier obispo que hable mal de Palmar está contra Dios. Y esta era la mentalidad en aquellos tiempos. Y cómo Clemente fue calando su mensaje en los corazones de estas personas. Claro que no todo el mundo cayó en la trampa. Muchas personas, incluso sacerdotes, llegaron allí y cuando vieron el esperpento que Clemente estaba haciendo, la manipulación que él hacía de la gente y totalmente ese fanatismo político en el Palmar de Troya, dijeron, esto no es de Dios, porque sabían realmente cómo discernir entre cuál es un verdadero vidente y cuál es una verdadera aparición mariana. Entonces dejaron a Clemente atrás. Clemente afirma que lo visitaron casi 4.000 personas en una de sus famosas visiones, pero ninguno se hizo palmariano. Todos fueron ahí a mirar qué pasaba en un domingo cualquiera, pero no pasó nada. Clemente no reunió todas esa iglesia que estaba anunciada que iba a hacer. La Virgen decía de que la orden de los carmelitas, la Santa, fue fundada en el año 75, se iba a multiplicar como las arenas del mar. Eso decía la Virgen en el mensaje. Pero mira, nunca han llegado más de 2.000 personas. Pero esas 2.000 personas han sido, digamos, descaradamente engañadas, humilladas, empobrecidas, destruidas y maltratadas. Realmente las familias que han seguido a Clemente han sido destruidas, separadas y muchos han perdido la razón, se han vuelto locos. Luego Clemente en su orden cometió muchos abusos sexuales. Eso sí lo hablamos en la primera entrevista, pero déjame hacerte una pregunta así como para ir terminar, porque sé que, para los que sepan, Juan está en Europa, así que es bastante noche ya. Entonces, ¿tú saliste en qué año? ¿Recuerdan? En el año 2000, 2000, salí justamente por la pregunta que me decías antes, salí porque fuimos expulsados, habíamos descubierto, un grupo de nosotros, un círculo de amigos, veíamos los males de Clemente, o sea, se estaba yendo en un mal camino. Clemente amenazó con dejar el papado porque estaba muy cansado, no quería seguir más, pero sin embargo él seguía saliendo a comer y beber y venir borracho y celebrar misa borracho. Empezó a crear una Biblia que en principio se llama la Biblia, la historia sagrada, ¿no? Pero luego le cambia a hacer la Biblia. Y Clemente tiene una visión donde se le aparece el Padre Eterno y le dice, te voy a encargar a que escribas la Biblia, porque la Biblia que hemos seguido, que la iglesia ha tenido, es una Biblia manipulada por los judíos y los masones. Y de hecho, pues esta Biblia está confeccionada con muchos de los evangelios apócrifos, pero también muchas visiones apócrifas recibidas por Catalina de Emmerich, que realmente son unos relatos de la crucifixión de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, otras visiones de María de Ágreda, que también tiene unas visiones de la vida de Jesucristo, y Clemente les incluye diciendo que esto era verdad, esto es dogma, estos son cosas que sucedieron en la vida No real de revelaciones Jesucristo. privadas, sino No, revelación pública.
públicas. Entonces, esto va a pertenecer a la representación pública ahora. Y además, Clemente también pintó, esa Biblia lo confeccionó, puso mucho de sus visiones, imaginaciones en esa Biblia. Que puso, o sea, mandó al infierno a muchos personajes bíblicos y fabricó nuevos personajes bíblicos en esta Biblia, ¿no? Y esta Biblia está muy enfocada a la iglesia palmariana, ¿no? Es como un ejemplo para que los palmarianos vean de que ellos están reflejados en esta Biblia, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estaban anunciando que un día los palmarianos, o sea, ellos van a ser los elegidos. Y esta es una de las tácticas de manipulación de toda la secta, ¿no? Tú eres el escogido, pero ahora como tú eres el escogido y tú sabes ya la verdad de nosotros, como tú te eches para atrás, como tú te la niegues, te vas a ir al infierno. Claro. Y lo tuyo será la oscuridad. Manipulación pura. Entonces Clemente fabrica esta cosa. Y nosotros descubrimos muchas contradicciones que afectaban al magisterio de la Iglesia Católica y también iban contra los mismos mensajes y los trabajos de Clemente. Clemente hizo un concilio y esa Biblia nueva estaba contradiciendo una doctrina que según Clemente estaba aprobada por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo se puede contradecir? Y aunque nosotros hicimos mucho esfuerzo por demostrarle las contradicciones, nosotros nos callaban la boca. Nos decían, ustedes cállense la boca y a trabajar más. Entonces, nosotros había muchos abusos en el tema de comunicar con nuestras familias. Por ejemplo, que yo le he contado varias veces que yo no obtenía ningún permiso para llamar a mi madre. Y cuando mi padre muere, yo pido un permiso al padre Isidoro, que era el secretario de Estado, y me echa de su celda, me echa de su despacho, fuera de aquí, ¿no? Como un perro. Entonces un obispo misionero me dice, mira, yo te voy a dejar mi teléfono móvil y tú puedes llamar a tu familia. No se lo cuentes a nadie para evitar problemas. Entonces yo recibí este teléfono móvil y con ese teléfono pude llamar a mi familia a Perú y podía abrazar, a menos espiritualmente, y abrazar a mi madre y a mis hermanos y llorar con ellos y darles alegría y darles esperanza de que no estaba muerto, porque mi madre pensaba que yo estaba muerto. Y le dije, mamá, porque no habían recibido ni una carta mía, ni es un mensaje. la misma táctica del psicópata, porque en el caso que yo he tratado de violencia intrafamiliar y todo eso, doméstica y todo eso, el psicópata por lo general, él o la psicópata, porque también hay mujeres psicópatas, una de las estrategias es aislar de su familia, de sus amistades, les empiezan a meter cizaña, es decir, ya tu mamá no quiere saber nada de ti y nada, que es pura mentira, o que esas amigas han hablado mal de ti, o sea, mete cizaña y todo eso, ¿para qué? Para alejarte, para que él tenga, el psicópata, todo el dominio sobre ti. Exactamente, para que cuando tú pienses que tu mamá ya no quiere saber nada de ti, porque ella ha elegido irse con Satanás, entonces la persona fanática que está dentro del callado del líder, piensa, bueno, pues una preocupación menos, voy a amar a mí, para compensar mi amor, que mi madre no me rechaza, voy a amar más a mi líder. Y ese sucede el síndrome de Estocolmo, que muchas veces dicen, ¿no? Entonces, yo tengo un audio de una monja hablando con su hermana, y realmente es espantoso escucharla, cómo ella está tan ciega, que aunque su hermana intentó decirle la verdad del Palmar, ella no creía. Decía, no, ¿cómo tú puedes pensar de que el Santo Padre es malo, si el Santo Padre es bueno? Y además, Él nos promete llevar la vida eterna, nos promete el cielo. Y si yo salgo fuera, voy a temblar, voy a morir de frío y de espanto, porque no puedo verme fuera de la iglesia palmariana, porque si no me voy al infierno. Totalmente. De hecho, no, perdón. Sí, como pregunta final, era básicamente en esta línea. Lo que te decía, hasta lo que tú conociste, por eso te decía que hasta qué año saliste, de alguna manera sigues dando un poco de seguimiento a la distancia de lo que pasa ahí en el Palmar y de lo que te enteras y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a poner como unos escenarios hipotéticos y tú dime cómo tú lo ves, ¿verdad? Porque, repito, primero, este live, les recuerdo, es no tanto para una crítica específica del Palmar, al menos no es mi intención, sino poner un ejemplo, porque esto está pasando ya ahora en otros rubros. Entonces es para que la gente se evite el ser manipulado bajo una retórica que tiene muchos años, porque también el Palmar no es la única institución que ha tenido este tipo de actitud manipuladora y todo eso. Hay un montón de sectas, hay un montón que siguen el mismo modus operandi, ¿verdad? Entonces esa es mi intención, ¿verdad? Pero mi pregunta es como doble.
la primera parte de mi pregunta es, ¿tú crees, dado que ya lo menos los que iniciaron esta iglesia palmariana ya han fallecido, o no sé si queda alguno de los viejos, ahí, ¿tú crees que alguno de los líderes se atreva a desenmascarar toda esta mentira que se ha creado en esta iglesia? Es decir, que no sé, que ya pasó un poquito con el Papa, creo que previo, ¿no? El que se fue y que creo que hasta pasó en la cárcel, ¿no? Que Sí, que brincarse el muro y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero total. pues decimos, la forma como salió, etcétera, no es credibilidad. Pero supongamos que de alguna manera sigue estando ahí y que tiene un poco de, entre comillas, rectitud, porque lo que tú dices es que pues es bastante inocente en ese sentido, que son más bien los que están alrededor, pero que de pronto el día de mañana diga, ¿sabes qué? Quiero reunir a la iglesia nuevamente y le digo, ¿saben qué? Esto no ha tenido fundamento. Vamos a terminar con esta farsa, etcétera, etcétera. Primero, te digo, la primera parte de mi pregunta es, ¿tú crees que sea posible en el futuro que algún miembro del liderazgo de la Iglesia del Palmar se atreva, tenga los pantalones y decir, ¿saben qué? Terminemos con esta farsa. Punto. Esa es la primera parte de la primera pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué es lo que me temo? Por eso este live, para ahorrarles esto a las personas. Y es exactamente lo que tú dices de la grabación de la monja. ¿Puede mañana el actual papa de la iglesia palmariana decir, ¿saben qué? Esto ha sido una farsa, listo, lo terminamos aquí? ¿Qué tanto tú crees, sobre todo la gente que vive ahí adentro, es capaz de reconocer y decir, ¿sabes qué? Pues ya, si el mismo papa de nosotros nos está diciendo que es una farsa y que termina todo eso aquí, le vamos a seguir, o el problema es que cuando ya has lavado el cerebro, a veces ni siquiera tú tienes ya el control completo. ¿Por qué? Porque a la persona que le lavaste el cerebro tiene el mismo modus operandi. Entonces, lo que primero que va a decir es, se corrompió. Se corrompió y entonces yo cubro su lugar. Y entonces es un cuento de nunca acabar. ¿Tú crees, en resumen, tú crees primero que de liderazgo pueda haber alguien que se atreva a terminar con esta farsa, etcétera? Y segundo, ¿tú crees que la comunidad, la gente, si hubiera un líder de la iglesia palmariana que termine con esta farsa, la crees lo suficientemente, no sé si decir el término, madura o abierta a decir, no, pues listo, nos están diciendo que está aquí y todo eso? ¿O tú crees que ya es tan duro el lavado de cerebro que antes se resistirían y buscarían de alguna manera seguir manteniendo esa iglesia de alguna forma? No sé qué me podrías decir al respecto de eso y con eso Ya, terminamos. ya, ok. Eh, ya, yo personalmente llevo ya 2 años haciendo llevo casi 20 años haciendo activismo y 2 años haciendo podcast, ¿no? Y yo realmente, como conozco personalmente a cada uno de los líderes, los que están ahí ahora mismo, incluso los superiores, lo que se llaman del líder, los tres, ahí está el Papa, el secretario de Estado y el tercer vicesuperior general, y luego hay otros vicesuperiores o encargados, ¿no? Y conozco a todos los antiguos, ¿no? Y hay muchos jóvenes nuevos, sí. Pero entre los viejos de ellos, todos son cobardes. El mismo Papa estaba en el grupo nuestro, simpatizaba con el grupo que fuimos expulsados, ¿no? Actualmente él fue el misionero de Perú en aquel tiempo cuando fuimos expulsados, pero él simpatizaba con el grupo porque él veía también que realmente estaba siempre borracho y habían cosas raras que sucedían en el convento, abusos y escándalos, y escándalos sobre todo monetarios, pidiendo a la gente dinero para comprarse cosas. Entonces, era evidente que todo esto veían, ¿no? Pero actualmente ellos son cobardes porque primero, si salir de ahí sin saber qué va a pasar con ellos personales, o sea, saben que si salen de ahí, ¿quién los va a recibir? ¿Con qué cara van a decir a la gente, te he engañado durante este tiempo? ¿Cómo? Entonces ellos prefieren morir con esta mentira, estarse ahí hasta el final. Sí, que hay algunos que pueden terminar como Ginés, o sea, cogiendo una suma de dinero, cogiendo una joya y fugarse de ahí, como hizo Ginés. Eso puede pasar. De hecho, nosotros no lo que profetizamos, pero un día hablando entre nosotros, casi un par de años, un año antes de que Ginés se marchara, el Papa Gregorio XVIII,
hablábamos entre nosotros un chat privado de WhatsApp y decíamos dentro de nuestro grupo, yo creo que Ginés, si fuese listo, él cogería el dinero que pudiera y se marcharía. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Entonces, porque su novia, su actual esposa, ya estaba en nuestro grupo. Y ella había entablado ya contacto con él. Y todo lo que nosotros hablábamos en este grupo, ella se lo contaba a él. Incluso ella, digamos, infiltró a Ginés en nuestro grupo de WhatsApp, pero con diferente nombre. Y Ginés, Papa de la Iglesia Palmariana, estaba en nuestro grupo de WhatsApp escuchando y leyendo todo lo que escribíamos. Entonces, él cuando se dio cuenta de que nosotros hablamos en el chat prácticamente de cómo reconocíamos de que la Iglesia Palmariana era falsa, de los escándalos de Clemente, que eran innegables, cómo sería deshonesto negar la evidencia. Entonces, Ginés dijo, hombre, esta gente tiene razón. Y Ginés dijo, yo me voy. Así que Ginés cogió todo, hizo su carta, puso cosas a su nombre, coches, propiedades, joyas, y se marchó. Y dejó a su secretario de Estado, que es el Marcus Soderman, o Papa Pedro III. Entonces este Papa, al principio de su papado, empezó a pedir incluso a los fieles, ¿cómo puedo ser buen Papa? Él pedía a sus fieles consejos, ¿cómo puedo ser buen Papa? Es que no sé, rezar por mí, es que no sé qué hacer, ¿no? Y ya había empezado una crítica, ya entre los fieles jóvenes, a este Papa nuevo, diciéndole, mira, Pedro, tienes que decir la verdad. Tienes que decir de que Gregorio XVII no ha sido del todo santo. Y tienes que ser sincero, porque la gente sospecha esto. Ya, pero es que si digo esto, vaya a hacer que los fieles se vayan, incluso el miedo de este hombre de perder sus fieles y perder sobre todo el dinero para mantenerlo a él en esa posición, digamos, privilegiada de tener coche, buena cama, su vaso de vino, buena comida, buenos vestidos, lavandería, todo hecho, y dinero que entra y entra, hombre, no va a perderlo, porque ya es un hombre ya de 60 años, y si sale afuera, ¿quién lo va a cuidar? Y además que sus hermanos son fieles palmarianos con numerosos hijos, y su familia ha sido siempre palmariana, él ha nacido dentro de la iglesia palmariana, y ahora el secretario de Estado fue uno de los ordenados con Clemente, que se llama el padre Abraham o Pablo Fox. Él fue ordenado con Clemente y también es una persona que nunca entablé con él ningún contacto durante mi tiempo en la comunidad porque yo lo veía una persona realmente antisocial, persona rara, siempre escondido y siempre inspirando una falsa espiritualidad, realmente que a mí me daba mucho miedo, realmente, ¿no? Pues este hombre está ahí y posiblemente él no quiere tampoco que se acabe esta vida de privilegios. El tercer vicesuperior general es un argentino que fue la mano derecha de Ginés y es muy inteligente este hombre. Este hombre para mí puede terminar igual que Ginés, coger una buena suma, unas propiedades y marcharse de aquí. Pero lo demás, que se los come el tigre. Eso es como piensan los líderes de la iglesia palmariana. Ahora tienen un activista que se llama el padre Braulio, que está en las redes sociales, escribe muchas cosas, y ha creado muchos perfiles falsos, que incluso yo hace poco estoy siendo atacado en mi página de Facebook de Damaso María Testimonio Palmariano, como falso, mentiroso, deshonesto, me llaman, hay muchos perfiles aparecen, incluso hace poco me han mandado un mensaje privado, un mensaje por Messenger, donde hasta me han enseñado sus genitales, una persona vestida con hábito, enseñándome imágenes de la Santa Faz, de la Virgen del Palmar, con un hábito, con un rosario en el cuello, y realmente yo no sé qué pensar. Entonces, ¿Tú tienes eso? Digo, te hago un paréntesis rapidito, porque finalmente para ir cerrando sí, ya, pero sí, si quieres después yo te puedo mencionar, porque también se puede detectar, bueno, no creo que sepa mucho de tecnología, pero se puede detectar de dónde salió el registro propiamente de esa fotografía, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque esto, me imagino que como cualquier ley, como la legislación de cualquier país desarrollado de alguna manera, en este caso España, y todo esto, o al menos en el que tú estás, esto es punible. O sea, sí, exactamente, voy a enviar este archivo de datos.
yo lo tengo todo grabado y lo voy Eso a es delito, llevar. mandar ese tipo Sí, de sí, contenido es delito. es ciberacoso. Y en Irlanda está penado. Entonces yo voy a mandarlo a la Y policía. pornografía, básicamente, es eso, sí. Exactamente, es un acoso porque me está acosando y una persona que está, incluso cuando miré el perfil de esta persona que me enviaba, principalmente me decía, ¿por qué criticas a la iglesia palmariana? Deja de meterte con nuestra iglesia. Somos la iglesia de Cristo, el Papa te ama y tú eres un deshonesto, eres un malvado, un perverso, te voy a enseñar mi pene y pum, pene. Entonces luego me enseñaba fotografías raras y luego empezaba a decir, cuando vi su perfil, mientras que me estaba hablando, veía su perfil y veo que tenía 4 de los activistas palmarianos, que son 4 activistas fieles palmarianos aparentemente, y los tiene ahí como agregados como amigos. Y yo digo, como los palmarianos son muy reacios a aceptar cualquier amistad, el que haya esta amistad entre esta persona y los 5 palmarianos que están en las redes sociales que controlan las páginas de la iglesia palmariana, tiene que haber un conocimiento, digamos, mutuo. Entonces hay algo en relación ahí. Ahora me está mandando un amigo mío, me dice, un amigo brasileño, me ha comentado que lo han atacado igual y le han dicho de que somos nosotros los que estamos, o sea, yo y otro más, los que estamos fabricando páginas y enviando páginas deshonestas. O sea, ellos crean un escenario donde ellos son los víctimas, no nosotros. Y luego nos atacan con las propias armas. Entonces yo he dicho, voy a Se llama denunciar. ataques de falsa bandera, es decir, Sí, que ellos mismos se hacen como autoataques, pero ellos manipulan mismos, para creer que tú eres el que está atacando, ¿no? claro, ellos mismos lo provocan. Y Ujú. aunque esta persona, y aunque yo no dudo que estas personas pueden ser buenas, o sea, yo puede ser, esta persona puede ser estudiosa y buena y tiene buena intención en convertir, pero como yo conozco que la iglesia palmariana es una secta y que y la herencia de esta secta es el engaño, la astucia, la persuasión coercitiva, no me extraña nada que esto bajo una aparente piedad, hagan esto. O sea, no me extraña. Y tengo que pensarlo así, porque si yo pienso, pero ¿cómo es una persona buena? No voy a pensar mal. No, pueden hacer una persona, hay personas realmente malas en las redes sociales que aparentemente son buenas, o sea, aparentemente dan a entender que son buenas, muy educadas, pero pueden tener muchas malas intenciones y las pueden hacer. Entonces yo creo que yo he dicho, yo tengo reunido todos estos datos, voy a ver a la policía, porque aunque este personaje se esconda detrás de una VPN, o sea, sabe que una VPN Lo es pueden una, localizar. lo puede localizar, ellos se piensan, porque no, la iglesia por lo menos no sabe utilizar el Internet. Y si tú miras sus informes, anuncian de que son vistos miles y miles de vistas por el mundo y que tienen un millón de seguidores por el mundo y que les admiran. Pero sin embargo, si tú ves sus redes sociales, son 5 gatos los que le dan likes a sus publicaciones. ¿Dónde están esos millones que ellos dicen? Se Bots, inventan. ¿no? Son bots, o sea, ellos mismos compran su publicidad. Y muchas veces sus bots dicen amén, 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 amén. Viva la iglesia palmariana, pero ninguno de ellos son fieles palmarianos. Entonces, hacen creer a la gente que mucha gente les ve y les alaba, pero realmente viven una mentira. Ellos mismos crean su propia mentira y se las creen. Entonces, como para responder la pregunta, yo creo que los líderes palmarianos no quieren salir de la mentira, quieren seguir creyendo que lo que viven es una verdad, una realidad, porque no tienen idea de lo que hay fuera, ¿no? Y decir ahora, esto es mentira, todos los fieles se le echarían encima. ¿Y por qué no lo has dicho antes? ¿Y por qué no te has callado la boca? Entonces es un problema. La iglesia palmariana actualmente ha perdido muchísimos fieles. Hay muchas deserciones, sí. Pero mayormente el porcentaje de fieles palmarianos son todos niños. Son 70% son niños y jóvenes adolescentes. El 30% son fieles adultos. Imaginaos. O sea, son muchos niños. Y ya no quedan muchos, y ya no hay apoyos. Clemente tenía el apoyo de dinero porque tenía banqueros con quienes jugaba al esconder dinero y hacían estos, digamos, desfalcos fiscales, tú sabes. Entonces, ahora eso se acabó, eso ya pasó. Ahora ellos han dicho a las fieles, bueno, como no hay mucho dinero, tenéis que pagar diezmos. Los diezmos, el 10% de tu dinero, de tus finanzas o de tus posesiones también. Cuidado, no solamente el 10% de tu salario, el 10% de tus posesiones pertenece a la iglesia palmariana. Cuidado. Entonces, los fieles piensan de que dar dinero, este dinero es para Dios.
pero sin embargo ese dinero no es para Dios, es para comprar nuevo coche al Papa, nuevo vestido, nuevos zapatos, Pero un botellas de... poco con la pregunta que te decía, o sea, por lo que te entiendo, o sea, tú sí crees entonces que el grosor o la mayoría de la comunidad, del pueblo, de la iglesia palmariana, aun cuando uno de estos líderes se levantara el día de mañana y tuviera el valor de decir esto es una farsa, lo dejamos aquí, ¿tú crees que ya el lavado de cerebro es muy profundo que difícilmente ellos se desintoxicarían? O sea, antes se le irían en contra, dirían que que está perdido, que alguien lo confundió y Yo, mantendrán la iglesia de alguna otra manera. sí, yo he llegado a pensar esto, incluso hablándolo con Red UNE, la red de estudios para la secta, y no me habían resuelto este caso, pero yo planteé esta problemática. Mira, yo estoy intentando de que el Papa, o sea, el líder de la Iglesia Palmariana, entre en razón, entre en un Ujú, debate conmigo o con uno de los expulsados, para primero ser honestos con lo que está ujú. pasando en el Palmar, con el origen del Palmar. Ellos dicen que la Iglesia Palmariana está fundada en Jesucristo con la Iglesia Católica, que ellos son la continuación de la Iglesia Católica. Y yo digo, es mentira, esto no es real, esto es una invención de Clemente. Entonces, a partir de esta invención de Clemente, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a entrar a un debate y vamos a entrar en razón. Luego, yo creo que el próximo paso es buscar un grupo de psicólogos, de médicos, Exacto. para poder primero preparar a los fieles, preparar a las monjas y a los que han pertenecido a la iglesia palmariana de que esto es lo que había pasado y que no fue, que si fue la culpa de alguien, pues ahora no es tiempo de volverse locos sino de entrar en razón. Y luego, poco a poco, cada uno, pues elegir. Eh, yo creo que van a necesitar mucha ayuda psicológica, realmente, Sí, porque, es que el problema con el manipulado es muy duro, porque el manipulado, y sobre todo si dio mucho en cuanto a tiempo, bienes materiales, vida, etcétera. O sea, es muy difícil que de la noche a la mañana te digan, ¿sabes qué? Fuiste engañado, fuiste manipulado. Entonces claro, en la psicología hay una cuestión de negación, en sí, automático por protección porque es demasiado fuerte el tú decir, me reconozco engañado. claro, Pues sí, tiene que claro. haber un acompañamiento terapéutico, pero con esto quisiera un poco para terminar, porque esa es mi idea, hermanos, ahorita con situaciones semejantes a las que se generó en la iglesia del Palmar, con Clemente, todo esto, que están siguiendo el mismo modus operandi, la misma retórica y todo eso, pues aquí tenemos a alguien que lo pasó, que gracias a Dios él pudo salir y todo esto. Vean la entrevista que le hice, porque en aquella me acuerdo que tú mencionabas lo difícil que te fue acondicionarte a la realidad, al mundo, que también necesitabas pues literalmente pasar de un mundo a otro mundo distinto, o sea, no fue fácil. No Entonces fue yo les fácil. diría, si ustedes quieren seguirle creyendo a estos, que diría Juan 23, a estos profetas de calamidades, porque siempre se agarran de ahí, la iglesia está de lo peor, está infiltrada por masones, el mundo terrible, etcétera, ya viene el Señor, la gran tribulación, que el antipapa, que el anticristo, que todo ese tipo de cosas, este inmediatismo, si tú quieres seguirle creyendo, pues listo. Ujú. Yo ni creo que Juan Exactamente. los vamos a obligar que no, pero que No, entiendas que la probabilidad de estar cayendo en lo que desafortunadamente hoy padecen los que han sido de la iglesia palmariana y sabiendo que la iglesia palmariana tuvo una misma retórica y un mismo modus operandi a estos nuevos profetas de calamidades que los tenemos todavía en la iglesia, aunque algunos ya poco a poco se van yendo, pues ustedes corren el riesgo. Ustedes corren el claro. riesgo. O sea, al menos de mi parte no van a encontrar la manipulación de decir, no, salte porque si te vas a condenar. No, te voy a decir, es gravísimo que tú sigas ese tipo de retóricas, pero te damos la información y yo soy el primero que cree en tu libertad. Finalmente, nada más tú hazte responsable. Claro. Diferente a la de ellos. Los de ellos, si no estás de acuerdo, no es que te digan, bueno, estás en la libertad, no. Si no estás de acuerdo, es tú vas al infierno, tú estás condenado, tú eres un hereje, Ujú. tú eres un infiel, tú eres un modernista, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo te digo, no te aconsejo que estés escuchando ese tipo de material, de este tipo de, pues nuevamente, De relato, yo sí, digo de relato. relato, de líderes, etcétera, que se dicen que ellos sí son los que están leyendo bien las revelaciones privadas y que sea cuánta cosa y que el verdadero papa y todo ese tipo de cosas. Entonces,
es por esto que hice el live y le agradezco mucho a Juan que se haya dado el tiempecito. Sé que es ya bastante noche allá, Okay, pero creo que sí, sí es importante para que la gente abra los ojos. Y antes de darte la última palabra para que ya cerremos, les recuerdo entonces que después voy a hacer yo otro live metiéndome a las supuestas revelaciones privadas que tuvo Clemente, para que puedan ver que es exactamente el mismo tipo de retórica. O sea, ustedes, cuando uno no conoce mucho de historia, todo ese tipo de cosas, uno cree y le sale a alguno que no, realmente después del Papa Francisco, a ver si viene el anticristo, o el Papa es el anticristo, o este tipo de cosas. Es la misma gata pero revolcada que ha habido desde hace muchos años. Es el mismo claro, cuento. Entonces, claro. pues si no, pues te lo voy a presentar en un segundo live para que veas que exactamente los mismos términos que esta gente, que la masonería infiltrada y que entonces los mismitos términos. Y fíjate en qué ha terminado, por ejemplo, esa retórica en el caso del Palmar de Troya. Entonces, Ajá. te dejo un par de minutitos. ¿Con qué te gustaría cerrar Sí, para terminar? sí, sí, solamente para matizar una cosa, es que, sí, como de lo que hemos hablado sobre Clemente y sus visiones, Clemente, aparte de hacerse papa, ¿no? Por visiones, también profetizó de que él moriría crucificado en Jerusalén. O sea, él anunció un sacro imperio palmariano que iba a establecerse en la tierra y que después de ese sacro imperio palmariano, él llegaría a conquistar todas las tierras del mundo y en su camino a Jerusalén el anticristo aparecería persona, el anticristo persona aparecería ya para hacer la guerra y moriría crucificado en Jerusalén y al tercer día resucitaría. Y en el tercer día de resurrección de Clemente es cuando Jesucristo bajaría de los cielos para empezar el juicio final. Muy importante, Clemente muere en el año 2005 sin ir a Jerusalén, sin ser papa, sin ser, digamos, sin ser el papa, el último papa de la iglesia, y le sucede a su amigo, el Manuel Alonso Corral. Manuel Alonso Corral, antes de morirse, da una definición dogmática, o sea, un dogma, y dice, el anticristo físico persona ha nacido el 25 de diciembre del año 2000. O sea, el anticristo actualmente tiene, para la iglesia palmariana, tiene 22 años de edad. Y ahora yo digo, quedan 8 años para la aparición pública, porque va a tener una aparición pública. Y no tuvo y Manuel Alonso Corral anunció que aparecería en el año 2012 y en el año 2012 no apareció nada. Entonces, ahora, no se cumplen profecías que no se cumplen, anuncios que no se cumplen, esto es raro, esto no es de Dios, esto no sé, esto es así, pero esta idea ha servido para atraer incautos. Y entonces, amigos, el, eh, las conspiraciones de personas que os cuentan sobre cosas que suceden en el Vaticano ocultos es totalmente mentira. Si no lo dice el Papa, no escuches a otra persona más. O estudiás. Yo siempre digo esta frase, ¿no? Dato mata relato. O sea, para poder saber si una cosa es verdadera, buscar información, buscar la realidad de las cosas. Porque si creéis a alguien así porque lo veis bonito, porque reza el rosario, porque tiene una imagencita que lo lleva a todas partes, no es señal de que sea de Dios. No es una persona, no es señal de que esta persona pueda estar hablando en nombre de Dios. Más bien puede estar hablando por sí mismo y con fines de poder, de dinero, de engañar, porque hay personas que les gusta engañar, nada más. Y, y sobre todo, si alguno de vosotros tenéis conocimiento de que alguien de vuestros familiares tiene a una relación o un contacto con la iglesia palmariana, avisarles, ¿no? De que vean este vídeo que hacemos con Cristian Huerta o mirar, yo tengo un podcast que se llama Damas en María, Testimonios Palmarianos, que está en Spotify y podéis escuchar mi relato de mi paso por la secta. Y yo no soy enemigo de este grupo. Lo que quiero quiero, digamos, abrir los ojos, pero yo no soy grosero con ellos, sino que desenmascarar su hipocresía, porque eso es lo que Cristo hacía. Cristo iba por la vida haciendo el bien, ayudando a que las ovejas estén atentas del lobo. Y yo cuando veo a un lobo venir, yo tengo que decir, mira, ese lobo viene de esta manera vestido. Entonces, Cristo desenmascaraba a los fariseos públicamente y no era una infamia ni una calumnia, sino que basada en hechos, ¿no? Y yo creo que si yo veo que la iglesia palmariana
está haciendo y actuando con unas maneras, con unas normas abusivas, no humanas, realmente inhumanas, y que realmente confunden a las personas, realmente creo que hay que denunciarlas. Y, y por eso, hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos. Pues te agradezco mucho, Juan, y me gustaría a mí, Igualmente, por mi parte, cerrar también con algo que ya mencioné desde el inicio, que es, y además, aunque pudiera haber limitaciones, por ejemplo, del actual y verdadero Papa, que es el Papa Francisco, etcétera, de los obispos, de los cardenales, etcétera, recuerden que a Cristo no se le ha ido ni se le irán las riendas de su iglesia. No hay secta masónica, satánica, etcétera, que esté por encima de la autoridad de Cristo. ¿Ah? Entonces, o le claro. crees a Cristo o a aquellos que dicen que están siguiendo a Cristo, pero que realmente te están manipulando. Entonces, Cristo sabe trabajar incluyendo con nuestra propia miseria, porque cuando, curiosamente, ayer que estaba haciendo una sesión de preguntas y respuestas, que ya más adelante voy a subir, me preguntaban con la cuestión de la cizaña y el trigo, si era una cita escatológica y todo eso. Le dije, claro, tiene una cuestión escatológica y todo eso, pero también sabemos que la Sagrada Escritura se tiene que interpretar al calor de la propia existencia también. Entonces, y la pregunta que yo soltaba a la persona que me hacía esta pregunta es, ¿qué tanto de cizaña tengo yo? Porque siempre cuando hablamos de cizaña y trigo, yo me pongo en automático como trigo y los demás son cizaña. Cuando hablamos oveja, de lobos vestidos de oveja, en automático pensamos en otro, sino en uno, Claro, etc. Entonces, cuando hay una retórica continuamente denunciante de lo ya establecido, porque te guste o no, o sea, hay una cuestión histórica desde el Papa Francisco hasta San Pedro. O sea, ahí hay como dice Juan, hay datos crudos como tal. Ya unos más buenos, unos más santos, unos menos santos, eso es otra cosa. Pero que de golpe y porrazo tú lo empiezas a cambiar porque hay un líder que dice que la infiltración ya puso un papa que no debería hacer, que ya vamos a elegir nosotros el propio, que etcétera. O sea, en verdad que eso es muy, muy, muy peligroso y el problema está en eso, que podrás caer en un tipo de lavado de cerebro que después, aun cuando el líder pudiera recapacitar, tú vas a ser difícilmente de cambiar porque es muy duro reconocer que te manipularon, de que fuiste exacto. engañado. Entonces, ni se metan, pero yo respeto la libertad. Yo aquí presento esto, gracias a Juan que también me ayuda a esto en este momento. Y pues nada, de hecho, Juan dice, si conoce alguna que está dentro de la iglesia del Palmar o acercándose todo eso, yo iría mucho más. Has visto lo que Juan ha dicho aquí, ve la otra entrevista que tuvimos hace creo que como 2 años o un año por ahí, Sí, no, sí, el, el, y ve los elementos. ¿Por qué? Porque este es, vamos a decir, la etiqueta de Iglesia del Palmar, pero si tú te pones atento, muchas de las sectas que hoy se manejan son los mismos comportamientos, es la misma retórica. Es que en esto hasta de alguna manera la tenemos fácil. Ve, es el mismo discursito, es el mismo comportamiento, te empiezan a aislar, te mandan al infierno si no estás con ellos, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, es la misma gata, pero revolcada, decimos en México. sí. Entonces, yo te diría, abre mucho más los ojos para que no solamente con la Iglesia del Palmar, sino que con esta experiencia de Juan puedas también tener elementos de discernimiento y no seas engañado. ¿Eh? Entonces, Y dime. y una cosita más que me olvidaba. Si escucháis que la iglesia palmariana dicen de que ellos tienen la misa tradicional y el culto divino verdadero, no le creáis, porque la misa palmariana es una misa inventada por Clemente. No pertenece, no es la misa tridentina, no es ni una misa que haya sido... ah, De hecho, haya sido en la primera entrevista hablas que hasta es súper rapidita, ¿va? Que sí, 5 minutos. 5 minutos ya, la misa. Y celebran como 12 o 14 misas en una hora, ¿no? Eso es ya. lo que hacen ellos. Entonces, la misa palmariana es una misa inventada por Clemente, confesionada por Clemente, porque no entendía el latín y la hacía muy largo la misa tridentina, así que inventó lo suyo. Con la intención, bueno, con la excusa de que así fue como Cristo hizo la primera misa. Pero claro, ojo, hay una herejía, porque la misa de Cristo fue en arameo y además era la misa de cara al pueblo y era de compartir el pan. O sea,
Esa es la misa tradicional, y así Cristo dijo hacer esto en memoria mía, y, ¿vale? Pero la iglesia palmariana dice que esa misa, como celebra, así fue lo que hizo Jesucristo en la última cena. Y no es verdad. Se va contra la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia y contra la, digamos, la doctrina de los santos padres, ¿no? Y lo otro es los cultos. Si tú ves que los cultos palmarianos parecen muy bonitos, muy palios y joyas y vírgenes muy adornadas, eso solamente es pura apariencia, porque luego ellos solamente es una tradición popular de Sevilla, Ujú. y realmente es muy confuso. Hay mucha gente que piensa que, oh, esos cultos son bonitos, pero ellos, los mismos líderes palmarianos, jamás han visitado una catedral o una basílica. Y ellos dicen, en su página web dicen de que la basílica palmariana es la más bella del mundo. Nunca más habrá una que es igual. Y yo digo, qué ignorantes son, qué culto a la ignorancia, ¿no? Esta gente nunca ha pisado una basílica, ni el Que no se Vaticano, vayan a Barcelona, que vean la, la Sagrada Familia, la Sagrada Familia. ¿en qué le queda el Palmar? Es que no tienen idea, es que ellos dicen de que todo eso es arte humano y que no vale, que a Dios no le agrada, que solamente a Dios le agrada el palmar de Troya. Cosa muy sospechosa, ¿no? Volvemos al Ese es narcisismo y la megalomanía, ¿eh? O sea, megalomanía, yo soy eh, el grande, los que estamos aquí somos los grandes, los otros son pequeños, son chusma. pequeño. Yo soy maya, claro, yo soy el bueno, ustedes son los malos. Y si no Ya, estás conmigo, si tú no estás conmigo, tú estás en el camino al infierno, estás con las tinieblas. ya. Así es la cosa. Y recordar una cosa más, para ahora sí ya cerrar, que es, siempre encontrarán, sobre todo cuando los agarras en contradicción, siempre agarrarán, porque la manipulación es indefinida. Un buen manipulador siempre agarrará. O los que estaban diciendo esto de Benedicto, ahora se muere, no, es que ese era un muñeco, el verdadero Benedicto está escondido. O sea, es cuento de nunca acabar. El Nunca acabar. manipulador siempre se sacará de otro. Oiga, pero pues Clemente dijo que él era básicamente el último papa y todo eso, y ya llevamos que 3 después de él y todo ese tipo de cosas. No, es que la divina providencia ha cambiado unos pocos los planes, etcétera, porque el mundo quiere dar una nueva oportunidad al mundo. Siempre se van a agarrar una cuestión, o sea, que es cuento de nunca acabar. Por eso mi Claro, petición es no se metan, no porque se una metan. vez entrado te van a adorar la píldora, porque aunque los encuentres en contradicción, oye, pero espérate, tú decías esto y ahora dices, antes decías blanco y ahora dices negro y todo esto, no, pero es que recibí un mensaje y hubo unos cambios allá en la corte celestial, etcétera, o Claro, es una nueva gracia que nos está dando. El que quiere manipular y el buen manipulador realmente siempre te encontrará una razón más para seguirte manipulando. Entonces, la cuestión es no dar, de hecho, en las cuestiones de víctimas de violencia, con respecto a un psicópata o una psicópata, no hay más que una solución, se llama contacto cero. ¿Por qué? sí, Porque si le respondes al psicópata, el psicópata agarra energía, le gusta claro, porque lo sigues poniendo en el centro a él, pero si para él no existes absolutamente, no le respondes, si tienen, por ejemplo, cuando hay hijos, la regla de contacto cero es lo básico. Oye, ¿vas a llevar los hijos a la escuela tú o yo? Yo. ¿Y quieres sacarte algo más? Listo. Monosílabos. Sí, claro, no, claro, etcétera. Porque así es la única manera, porque un psicópata, un narcisista, un megalómano, aun cuando tú te le vayas en contra y le ofendas, eso les llena de energía. ¿Por qué? Porque claro, siguen teniendo el centro, ¿ah? Entonces, claro, la única cosa es, primero no entres y saliendo, contacto cero claro. con esa cuestión, porque si no, Claro, y en ello también lo que tú has dicho muy bien, incluyo de que también hay pícaros de que venden libros a costa de con estas conspiraciones y se hacen ujú. ricos. Venden, dicen, oh, aquí estamos, se suben al carrito del conspiración, escriben un libro y lo venden para que sea más fácil para ti tener toda la verdad, y ya tú eres el que O posee, oh, monetizan los videos. Saben claro, que, o sea, por eso les digo, tengan cuidado con los canales que son puras revelaciones privadas, que esto y todo eso. Vean cuántos comerciales ponen. O sea, exacto, ellos no es, monetizan, digo, YouTube cambió las cosas. claro, Y yo no ponía comerciales. Ahora que cambiaron las cosas, estoy monetizando, pero poniéndolo al final, precisamente para que YouTube no me los ponga al principio y todo esto. Pero vean todos mm, esos canales cuánto monetizan o cómo sacan ventaja económicamente. Y a veces es algo absurdo, porque yo les digo, mira, muchos te están vendiendo, no sé, por ejemplo, un libro
sobre que ya está el fin acá, y les digo a la gente, poquito sentido común. El que te está diciendo que ya viene el fin del mundo, o ya viene Cristo, o el anticristo y todo eso, ¿para qué quieren el dinero? Te lo debían Claro, regalar. Digo, si ya estamos muy cerca. O sea, claro. por eso digo, gente, no piensan ustedes muchas veces, o sea, cómo el que te está diciendo que ya viene lo peor de lo peor de lo peor, está tan interesado en sacar tu dinerito. Claro, Dime, o agarrado exactamente. a monetizar canales, supuestamente Claro, evangelización y dinero aquí, dinero allá. Hombre, si ya estamos así en las últimas, yo digo, a menos de que los dólares o los pesos de aquí terrenales los puedas intercambiar allá en el cielo, ¿ah? O sea, claro, sí, no tiene sentido. Es puro sentido común. No tiene claro. sentido que No, alguien que te está hablando y de un inmediatismo, de todo ese tipo de cosas, se esté ganando dinero de eso. lucrando, Exacto, lucrando no tiene con, sentido. claro, no, exactamente. El lucro es una señal de que aquí las cosas huelen a chamuscado, que no está bien, pues no te conducen al buen camino, solamente quieren confundirte a costa y que tú, si quieres saber más de ellos, te van a vender libros personalizados con más profecías sacadas de aquí, sacadas de allá, para que tú sepas toda la verdad y lo demás no, y sepas más que los otros, ¿no? Y también, y si no te piden dinero, cuidado, porque también te van a regalar cosas. Yo te voy a mandar esto gratis, pero a costa de que tú le hagas un favor. Mm. No quizás al principio, pero después ya te van a pedir, mira, es que tengo que dormir en tu casa, es que necesito esto. Y luego te van a hacer, pueden venir a tu familia y pueden incluso adiestrarla y secuestrarla espiritual o mentalmente a tu familia Mm. y abusar de ellos. O sea, mucho cuidado porque estas redes son así. So, van primero dándote un chocolatito, un caramelito, pero luego no se sabe con qué te van a terminar. Porque si te dan una cosa, tú tienes que darle algo a cambio. Y claro, ellos te dicen, no, no me des nada de momento, no, yo no vendo estas cosas, yo lo hago por Dios. Pero al final, poco a poco, decir, mira, bueno, eh, te van a pedir cosas incluso deshonestas. Mucho cuidado. Claro. Bueno, pues te agradezco. Yo al inicio siempre inicio con una oración y evidentemente termino con una oración, pero también por un poco la respeto porque la última entrevista tú nos mencionabas de que en cuanto a tu proceso de fe y todo eso, sigues caminando y aclarando ciertas Sí, cuestiones, pero claro. no sé ahorita cómo estás, pero si no hay problema, No, no podemos tengo terminar con una Ave problema. María, al menos. Claro que ¿Ya? sí, no tengo ningún problema. Sí, Perfecto. sí, Ok, absolutamente. entonces con esto cerramos con este Ave María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga abundantemente y nuevamente, Juan, muchísimas gracias por esta ayuda, que ojalá que Igualmente, ayude a tanta gente. igualmente. Muchas gracias y buena suerte con todos y que Dios los bendiga.